Saludos, gente, que el Señor les bendiga. Qué bueno que nos podemos reunir una vez más. Estamos ya en nuestro tiempo de estudio de la palabra. Hoy es día martes, estamos transmitiendo desde la sede de nuestro templo, aquí en el 6330 Southwest de la 40 calle, en la ciudad de Miami, y les damos la bienvenida a todos ustedes. Esta noche estamos comenzando el estudio en un libro muy decisivamente importante en el Nuevo Testamento. De hecho, es el último libro de la Biblia, el Apocalipsis. Es la primera vez que tenemos un estudio completo de todo el Apocalipsis. Así que prepárense para disfrutar esto porque es un libro muy importante, donde de alguna manera se nos está anticipando, ¿verdad?, las cosas por venir, y Dios quiere que nosotros estemos preparados para entenderlas y para que espiritualmente podamos anticipar esos momentos. ¿Qué les parece si oramos y luego nos vamos a meter al estudio profundo de este texto bíblico? Padre, gracias por esta noche, por la oportunidad de reunirnos una vez más en torno a tu palabra. Danos sabiduría que viene de arriba, Señor. Abre nuestro entendimiento para que podamos entender, y sobre todo para que seamos movidos en nuestra voluntad, Padre, a vivir conforme tu palabra, conforme a la revelación que tú nos das de ella. Yo te pido en el nombre de Jesús que el estudio de este libro, Señor, nos dé un estado de conciencia especial para entender tus cosas. Gracias, mi Padre, en el nombre de Jesús lo pedimos. Amén. Amén. Bueno, déjenme decir algunas cosas importantes preliminarmente acerca del libro de Apocalipsis. Primero, la palabra Apocalipsis es una palabra griega que significa revelación, ¿verdad? Por eso es que en la Biblia inglesa, si usted lee en inglés, no va a decir Apocalipsis, va a decir Revelation, ¿verdad? Porque la palabra Apocalipsis significa revelación. ¿Y qué revelación es esta? Bueno, es la revelación de los últimos tiempos. Es decir, mucho de lo que está escrito aquí en el Apocalipsis tiene que ver con Dios revelando. Y revelar significa algo así como abrir una cortina para permitirnos ver lo que está detrás de esa cortina. Entonces, Dios nos está revelando el futuro. Imagínense ustedes. Dios nos está permitiendo que nosotros veamos dentro del futuro. Está corriendo la cortina para que nosotros tengamos una visión de lo que está por venir. ¿Y para qué sirve esa información? Esa información sirve para que nosotros, primero, no seamos perturbados por el fatalismo, ¿verdad?, que los seres humanos sabemos imprimirle a la vida, sino que tengamos una visión clara de lo que pasa en el futuro. Y número dos, que nos podamos preparar espiritualmente para ese momento, ¿verdad? Sabiendo lo que está por venir, sabiendo lo que Dios nos está anticipando, nosotros podemos, ¿verdad?, prepararnos de antemano. ¿Para qué? Para que cuando lleguen esos eventos no nos agarren desprevenidos. Entonces, dos cosas muy importantes, ¿verdad?, que Dios quiere que nosotros sepamos acerca del porvenir. Ahora, este libro, cuando fue leído en la iglesia primitiva, cuando este libro comenzó a circular, ustedes saben que los libros de la Biblia usualmente llegaban a una iglesia, se copiaban y luego se enviaban a otra iglesia. Y entonces en esa iglesia se recibían, se leían en público y se copiaban para dejar una copia siempre ahí en la iglesia. Entonces esas cartas eran cartas circulares, y se llaman cartas circulares porque, ¿verdad?, obedecían a un recorrido que hacían en un número de iglesias en una jurisdicción, en una región. Y entonces, ¿qué pasaba? En cada una de esas iglesias se iba quedando una copia para la posterior lectura, ¿verdad? Entonces, por eso es que el Nuevo Testamento tiene tantísimas copias originales, es decir, copias del original. ¿Por qué? Porque esas copias eran producto de esas cartas circulares, de esa, digamos, esa usanza de quedarse siempre con una copia para el uso de la iglesia como tal. Bueno, cuando el Apocalipsis comenzó a circular entre las iglesias del Nuevo Testamento, y a propósito,
ustedes verán que cuando comencemos a leer el capítulo 2, hay 7 iglesias que se mencionan. Todas esas iglesias están en lo que se llama, lo que se llamaba el Asia Menor, que hoy día la conocemos como Turquía. ¿Por qué? Porque el autor de esta carta era pastor nada más y nada menos que en el puerto de Éfeso, que está en el mar Mediterráneo, ¿verdad? Cerca del mar Egeo. Ahí estaba el puerto de Éfeso y cayó preso Juan, el apóstol Juan, también conocido como el discípulo amado. Él es el autor de esta carta llamada Apocalipsis. Cuando él cae preso, lo mandan a una isla, lo mandan de prisionero a una isla. Y esa isla, ¿verdad?, que quedaba frente al puerto de Éfeso, es decir, en el mismo mar Mediterráneo, se conoce hasta el día de hoy con el nombre de Patmos. Y por eso a Juan también se le conoce como Juan de Patmos. ¿Por qué? Porque desde allí fue que escribió el Apocalipsis. Es decir, esta revelación la recibió Juan estando preso en ese lugar donde se cree que murió. Se cree que Juan murió allí, en ese lugar. Es decir, que nunca regresó, nunca se reincorporó a su sede, a su iglesia que estaba en la ciudad de Éfeso. Pero bueno, lo importante es saber que Juan es el autor, lo importante es saber que esto fue una revelación que el Señor le dio y que Dios le pidió que lo hiciera circular entre las iglesias, ¿verdad?, que estaban en su área inmediata, en la región inmediata. Y por eso hay 7 iglesias que se mencionan en esta carta. Bueno, la otra cosa que tenemos que decir que es muy importante es que cuando esta carta comenzó a ser leída entre las iglesias del Nuevo Testamento, las iglesias, lo que llamamos la iglesia primitiva, esta carta les trajo un gran regocijo. ¿Verdad? Mucha gente dice que es tenebroso, que mete miedo, que es incomprensible, ¿verdad?, produce pánico estudiar el Apocalipsis, pero no, ese no fue el efecto que tenía esta carta al ser leída en el Nuevo Testamento, entre las iglesias del Nuevo Testamento. ¿Por qué? Porque el libro de Apocalipsis nos permite saber anticipadamente el último capítulo de la historia del mundo. Es como cuando uno está leyendo una novela, ¿verdad? Y uno está intrigado, ¿verdad?, por la trama de la novela. Uno está intrigado cómo va a terminar todo esto. Si los protagonistas van a terminar juntos o si va a pasar una desgracia que va a impedir que terminen juntos. Entonces uno se intriga y se pica con la trama de la novela. Entonces uno quiere saltar al último capítulo para ver cómo termina todo. Bueno, eso es lo que Dios hizo con nosotros. Nosotros estamos en medio de la historia humana, pero por medio de la revelación del Apocalipsis, Dios nos permite ver el último capítulo de la historia humana. Y ese último capítulo de la historia humana nos asegura que es el bien el que triunfa sobre el mal. Amén. Que es el Señor Jesucristo que triunfa sobre Satanás. Que es la verdad la que triunfa sobre la mentira. Que es el reino de Dios que triunfa sobre el reino de las tinieblas. Entonces, claro que los hermanos, cuando leyeron esto 2000 años atrás, se llenaron de brío, se llenaron de regocijo, se llenaron de esperanza, porque, bueno, si eso es lo que va a pasar, ¿qué importa lo otro? ¿Qué importa que pase lo que pase, que tenga que pasar lo que tenga? Ya sabemos en qué va a terminar todo, ya sabemos cuál es el destino eterno de todo. Ya sabemos que Satanás y el mal no va a triunfar. Ya sabemos que el imperio de la muerte no va a triunfar. Ya sabemos que el pecado no va a triunfar. Entonces, pero entonces hay una nota esperanzadora, hay algo promisorio, hay algo de regocijo, algo que celebrar. Así que yo les invito, mis queridos, que en la medida en que nosotros estudiamos el Apocalipsis, ustedes se llenen de ese mismo brío, fervor, entusiasmo, ese ímpetu de esperanza, se llenen de ese, ¿verdad?, ¿cómo llamaríamos? Esa serenidad que nos produce conocer lo que Dios va a hacer y cómo Dios lo va a hacer. Así que
yo quiero que ustedes, en la medida en que estudiamos el Apocalipsis, en vez de atemorizarse y de preocuparse con todos los datos que nos vienen dados aquí, nos regocijemos, porque el Apocalipsis fue escrito para que en medio de las tribulaciones por las cuales atravesaba la iglesia tuviese un momento de oxigenarse, de regocijarse y de estar quieta en medio de esas situaciones. ¿Por qué? Porque ya ellos sabían cómo terminaba la novela. ¿Ve? Cuando usted sabe cómo termina la novela, ya usted leyó el último capítulo, entonces usted no se altera. Cuando está leyendo todas las cosas, ¿verdad?, que están pasando en la trama, y la trama se comienza a poner cada vez más perturbadora y más complicada y más enredada y más funesta, y usted dice, no, ya ahora usted no tiene que preocuparse. ¿Por qué? Porque ya usted leyó el último capítulo, ya usted sabe cómo termina. Así que mientras todo el mundo se está comiendo las uñas, usted sabe cómo termina todo. Qué bueno es Dios. Dios nos permite ver cómo termina la historia humana y nos permite quedarnos quietos, tranquilos y saber que Él es el Dios invicto. Christus Victor, decían nuestros hermanos en el Nuevo Testamento. Christus Victor. Eso quiere decir, Cristo es el victorioso. Bueno, así que comenzamos nuestra lectura del Apocalipsis, pero teniendo en mente todas estas cosas que les he dicho. Teniendo en mente esto, ¿ok? Vamos a comenzar a leer, pero en ese proceso vamos a ir ejercitando, ¿verdad?, la actitud con la cual debemos leer todas estas cosas. Muy bien, así que Marcos capítulo 1, verso 1, comenzamos a leer el Apocalipsis. Buenas noches, leemos de la Nueva Versión Internacional, Apocalipsis capítulo 1, y el prólogo dice: Esta es la revelación de Jesucristo, que Dios le dio para mostrar a sus siervos lo que sin demora tiene que suceder. Jesucristo envió a su ángel para dar a conocer la revelación a su siervo Juan, quien por su parte da fe de la verdad, escribiendo todo lo que vio, la palabra de Dios y el testimonio de Jesucristo. Ok, da fe de la verdad. Fíjense lo que dice allí. Da fe de la verdad. Es decir, esto que le fue permitido a Juan, y a propósito, Juan fue el último de los apóstoles en morir. Se presume que Juan debió haber muerto cerca al año 100, 90 y pico, 100, por ahí más o menos, rayando a fines del primer siglo. Se supone que debió haber muerto Juan. Y fíjese, Dios ya en su ancianidad, ya siendo una persona de una edad y de una gran trayectoria de testimonio de vida, Dios le permite, ¿verdad?, ser el instrumento para traer esta revelación a la iglesia. Y Juan escribe esto, pero fíjense, dice testimonio de la verdad, lo que me fue confiado, lo que Dios me permitió. Todo esto Juan lo recibe como una visión. No está del todo claro si fue una visión, si Dios le permitió ver esto corporalmente en un acto donde fue ascendido al cielo, o si simplemente Dios le permitió ver esto por medio de una revelación, una visión. Es la parte que no tenemos muy clara. Pablo dice haber subido al cielo y haber visto cosas que se le mostraron allí. No sabemos si ese es el caso con Juan, pero independientemente de cómo haya sido, lo importante es saber que lo que recibió es fidedigno, es decir, es verídico. La visión que recibió era de parte de Dios. No. Por eso Juan está hablando de la verdad. Es decir, no me estoy inventando esto, no es una noche que tuve un sueño de dudosa reputación, no es una cosa, no. Es algo que viene de parte de Dios, ¿verdad? Seguimos leyendo ahí, Israel. Continuamos. Dichoso el que lee y dichosos los que escuchan las palabras de este mensaje profético
y hacen caso de lo que aquí está escrito, porque el tiempo de su cumplimiento está cerca. Yo, Juan, escribo a las 7 iglesias que están en la provincia de Asia. Ok, fíjense, aquí está diciendo a quién va dirigida. Es decir, tan pronto como comienza la carta, este tratado teológico de carácter profético, fíjese, es teológico, pero es de carácter profético, ¿verdad? ¿Qué quiere decir eso? Eso lo que quiere decir es que lo que nos vamos a conseguir aquí adentro es un tipo de literatura muy particular, ¿verdad? La literatura apocalíptica se diferencia a cualquier otra literatura, por ejemplo, la que conseguimos en los evangelios, que mayormente es una narrativa histórica, o la literatura que nos conseguimos en los salmos, proverbios, que es una literatura sapiensal. La literatura que tiene que ver con el apocalipsis es lo que llamaríamos profética. Y entonces esa profética tiene una serie de elementos que necesitamos interpretarlo. Y ustedes verán, ustedes seguramente ya han leído el Apocalipsis y se van a dar cuenta que hay un montón de figuras literarias que no son usuales. Muchas metáforas, muchas alegorías, muchos elementos, ¿verdad?, que son peculiarmente típicos de este tipo de género literario. Entonces, se los anticipo, pero tiene que ver con el hecho de que es profético, ¿verdad? Eso es muy importante. Entonces, la otra cosa es que Juan está anticipadamente está diciendo, esta carta va dirigida hasta 7 iglesias. 7 iglesias que él conocía. Ya yo le dije que Juan fue el pastor de la iglesia de Éfeso. Si usted va a la ciudad de Éfeso, se va a conseguir con el mausoleo de María, la madre de Jesús. ¿Por qué? Porque María, recuerden ustedes, fue a vivir allí con Juan. Y por eso allí está enterrada María. Y allí es donde estuvo el famoso templo a la diosa Artemisa, también conocida como Diana de los Efesios. Y es allí, ¿verdad?, donde se cuenta que Juan hizo ministerio, y es muy probable que la razón por la cual Juan termina preso es porque la historia de la iglesia, esto no está en la Biblia, pero es parte de la historia de la iglesia, es que Juan, junto con hermanos de la iglesia de Éfeso, oraron para que Dios destruyera la esfinge que había de la diosa Diana en la ciudad de Éfeso. Y un día, de manera inesperada, se rasgó y se vino al piso toda la esfinge. Entonces, es muy probable que quienes vivían, y ya tenemos un antecedente, porque recuérdense que en el tiempo de Pablo, a Pablo lo querían matar porque Pablo de alguna manera lo veían como un enemigo del templo de Artemisa, y todos los artesanos que vivían de los fetiches, de las estatuillas y de las imágenes de la diosa, estaban perdiendo dinero. Entonces se amafiaron en contra de Pablo para denunciarlo y llevarlo incluso a ejecutarlo. No lo lograron hacer porque Pablo, ¿verdad?, pudo maniobrar con la gracia de Dios esa situación y salió ileso, indemne, pero lo habían sentenciado a muerte. Sin embargo, parece ser que eso mismo pasa con Juan, y a Juan lo apresan y lo envían a la isla de Patmos, donde pasa sus últimos días. 7 iglesias, ¿verdad? Estas 7 iglesias van a ser mencionadas posteriormente, capítulo 2 y capítulo 3. Y todas estas iglesias están en la misma jurisdicción, es decir, en la misma región donde estaba Juan. Se presume que Juan era como el obispo, el apóstol obispo para esa zona, para esas iglesias, para esas 7 iglesias. Ustedes saben que la función de un obispo era la función de supervisar a los pastores. Es decir, el obispo es un pastor de pastores, ¿verdad? Por eso su función es supervisar a los pastores, estar pendiente de la vida espiritual de los pastores. Entonces, es muy probable que Juan, ¿verdad?, en calidad de ser el
apóstol obispo para esas iglesias, era la persona responsable por la vida de esos pastores, y por eso es que esta carta va dirigida precisamente a esas iglesias. De hecho, se sabe por la historia de la iglesia que Policarpo, el pastor de la iglesia en Esmirna, una de las iglesias que están mencionadas aquí, Policarpo de Esmirna fue un discípulo directo de Juan. Entonces, eso es importante destacar. Bueno, seguimos leyendo, Israel. Repetimos del versículo 4 y dice: Yo, Juan, escribo a las 7 iglesias que están en la provincia de Asia. Gracias y paz a ustedes de parte de aquel que es y que era y que ha de venir, y de parte de los 7 espíritus que están delante de su trono. Ok. Aquí en el Apocalipsis vamos a tener que ir un poquito más lento, ¿verdad? Porque como se dan cuenta hay tanto contenido de explicar. El que era, el que es y el que habrá de venir. Pasado, presente, futuro. Este es el Dios que está en el pasado, está en el presente y ya está anticipadamente en el futuro. El Dios nuestro lo llena todo, llena la totalidad de la historia. Es decir, ¿cómo explicar eso? Es bien complicado. Es tan complicado como explicar los 7 espíritus de Dios, ¿verdad? Este es el único lugar donde se mencionan los 7 espíritus de Dios. Así que no hay una explicación. Este tipo de misterios los entenderemos cuando lleguemos a la presencia de Dios. Y el Señor nos explicará en ese momento, porque en realidad usted puede leer cualquier comentario y no hay una explicación definitiva, porque no sabemos exactamente. Lo que sí sabemos es que el 7 es un número que siempre está relacionado con Dios. Casi todas las cosas de Dios tienen que ver con el número 7. Bueno, esta no es la excepción, los 7 espíritus de Dios. Bueno, no sabemos en detalle de qué se trata, pero lo importante es que tiene una explicación, solamente que nosotros todavía no la sabemos con propiedad. Seguimos, Israel. También de parte de Jesucristo, el testigo fiel, el primogénito de la resurrección, el soberano de los reyes de la tierra, al que nos ama y que por su sangre nos ha liberado de nuestros pecados. Ok, fíjense, todo eso que se dice de Jesús son títulos que destacan el oficio de Jesús, ¿verdad? El oficio de Jesús. Él es Señor, es Rey, Salvador, Él es el soberano. Eso nos habla de quién es Jesús, ¿verdad? Y es muy importante que lo está destacando al propio inicio de lo que está escribiendo, ¿no? Eso es importante, hay un reconocimiento. Esta obra tiene a Jesús en el centro. Es decir, como todo lo del Nuevo Testamento, Jesús está al centro, ¿verdad? Y ustedes van a ver el rol que juega Jesús en toda la entramada, en toda los vericuetos que tienen que ver con ¿cómo diríamos? Las tramas que tiene la obra, ¿no? O sea, estoy tratando de referirme al guión. Todo el guión de la historia humana tiene a Jesús como el protagonista central. Y lo vamos a ver muy nítidamente. Aquí en Apocalipsis lo vamos a ver muy nítidamente, ¿no? ¿Verdad? Porque la Escritura dice que todos los enemigos de Dios van a ser puestos bajo los pies de Cristo. Y después Cristo entregará el reino al Padre. Entonces, por eso es que como este es el último escenario de la historia humana, vamos a ver precisamente cómo el reino de las tinieblas capitula finalmente y Cristo es el soberano definitivo de toda la humanidad, ¿verdad? Y esto es importante entenderlo porque muchas veces
cuando uno ve la resurrección, no nos queda como muy clara la cosa. De hecho, el propio autor de Hebreos dice, todavía no nos parece que esto fuese así, ¿no? Hablando de Jesucristo, es el Señor sobre todas las cosas. Y entonces el mismo autor de Hebreos dice, aunque todavía no nos todavía no vemos que eso sea así, ¿no? Porque todavía cabe la duda. Pero por eso Apocalipsis nos está dejando ver las cosas como son. Porque muchas veces necesitamos tener claridad en eso, porque Jesucristo no es un tigre de papel. Él es el verdadero Señor de la historia. Y aunque nosotros no vemos que eso sea definitivamente así en este momento, nos pareciera que Dios se le ha salido las cosas de la mano. No, de ninguna manera. De ninguna manera. Seguimos, Israel. Y continuamos. Al que ha hecho de nosotros un reino, sacerdotes al servicio de Dios su Padre. A Él sea la gloria y el poder por los siglos de los siglos. Amén. Ok, se trata definitivamente de una doxología que es típica al inicio de las cartas, ¿verdad? Las doxologías son, ¿verdad? Introducciones casi, ¿verdad? Típicas. Hay una salutación y hay una doxología, casi toda la, ¿verdad? Es decir, se describe quién es el autor, a quién está enviada la carta y se inicia con una adoración, ¿verdad? A Dios. Entonces, esto cumple con, digamos, la distribución, el orden casi tipificado de una carta neotestamentaria. Ahora sí, vamos a comenzar, seguimos ahí, Israel. Ok, versículo 7. Miren que viene en las nubes, y todos lo verán con sus propios ojos, incluso quienes lo traspasaron. Y por él harán lamentación todos los pueblos de la tierra. Así será. Amén. Yo soy el Alfa y el Omega, dice el Señor Dios. Ok. Viene, es decir, es tan seguro que va a venir que ya el texto dice viene. O sea, ni siquiera da la posibilidad de que vendrá, no, viene. Es una especie de énfasis literario para que la expectativa de su venida sea algo que ni siquiera dé margen para demoras. Es la vida cristiana no es una vida en modo de que vendrá, sino es en modo de que viene. Ya está viniendo. Lo que quiere decir es, ya salió para acá. Está en el trayecto, lo que quiere decir. ¿Verdad? Eso es muy importante, porque eso lo que hace es imprimirnos urgencia, imprimirnos un entendimiento de que los eventos del porvenir son eventos que ya el agua está calentándose al punto en que va a llegar a la temperatura en que comienza a ebullir todo. Así que estamos en las comisuras, estamos ya casi por entrar a ese momento histórico en que todos estos eventos se van a desatar y van a tener su cumplimiento definitivo. Muy importante establecer eso, ¿no? Regresa, por favor, Israel 8. Vuelve a comenzar en el 8. Bueno, el 7, que es donde enuncia, miren que vienen las nubes, y todos lo verán con sus propios ojos, incluso quienes los traspasaron, y por él harán lamentaciones todos los pueblos de la tierra. Así será. Amén. Yo soy el Alfa y el Omega, dice el Señor Dios, el que es, y que era, y que ha de venir, el Todopoderoso. Yo, Juan, hermano de ustedes y compañero en el sufrimiento, en el reino y en la perseverancia que tenemos en Jesús, estaba en la isla de Patmos. Ok, paremos allí. Jesús se presenta como el Alfa y el Omega. ¿Qué significa eso? Si usted va al alfabeto griego, la primera letra es el Alfa y la última letra es la Omega. Eso es una forma, digámoslo, metafórica de decir yo soy el primero y soy el último. En otras palabras,
Él es el que llena toda la totalidad de la historia. Él es el que, la Escritura dice que todo fue hecho por causa de Él y que todo va a regresar a Él. Todo va a ser sujeto a Él. Es decir, todo salió de Él y todo va a regresar a estar bajo su autoridad otra vez. Entonces, eso es importante entenderlo. Él es el alfa, Él es la omega. Él está por encima de todas las cosas, está primero y por encima de todas las cosas. Y todo va a estar de nuevo sujeto definitivamente a la autoridad de Cristo, ¿verdad? Así que eso es importante destacar. Luego, Juan pasa a decir dónde se encontraba, y aquí es la manera en la que sabemos que Juan, para el momento que recibe esta revelación, estaba en Patmos, no estaba en Éfeso, estaba en Patmos, ya estaba recluido ahí, estaba preso, estaba privado de su libertad, pero es allí donde recibe lo que Dios le permite ver en el Espíritu para poder comunicarlo, transferírselo a la iglesia. Así que sigamos allí, Israel, por favor. Ok, seguimos leyendo de la Nueva Versión Internacional. Estamos en Apocalipsis, capítulo 1, versículo 9. El inicio de este versículo, esta versión, tiene un título que dice: alguien semejante al Hijo del Hombre. Y vuelvo: yo, Juan, hermano de ustedes y compañero en el sufrimiento, en el reino y la perseverancia que tenemos en Jesús, estaba en la isla de Patmos por causa de la palabra de Dios y del testimonio de Jesús. En el día del Señor vino sobre mí el Espíritu y oí detrás de mí una voz fuerte como de trompeta, que decía: escribe en un libro lo que veas y envíalo a las 7 iglesias. Ok. Una voz que le dijo a Juan: escribe lo que vas a ver y envíaselo a las 7 iglesias. Entonces, importantísimo, ¿verdad? ¿Por qué? Porque Juan no hace esto de capricho, de iniciativa no propia, no. Juan está en obediencia a lo que es el deseo, la voluntad de Dios. Y obviamente esa voz como de trompeta, ¿verdad? Nosotros sabemos de quién proviene. Y entonces lo que Juan comienza a escribir lo hace con la firme intención de que esto se dé a conocer, se conozca lo que Dios le está mostrando. Seguimos, Israel. A las 7 iglesias: a Éfesos, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardis, Filadelfia y Laodicea. Me volví para ver de quién era la voz que me hablaba y al volverme vi 7 candelabros de oro. En medio de los candelabros estaba alguien con aspecto de un hijo de hombre. Vestido con una túnica que le llegaba hasta los pies y ceñido con una banda de oro a la altura del pecho. Su cabellera lucía como la lana blanca, como la nieve, y sus ojos resplandecían como llama de fuego. Sus pies parecían bronce al rojo vivo en un horno, y su voz era tan fuerte como el estruendo de muchas aguas. En su mano derecha tenía 7 estrellas y de su boca salía una aguda espada de 2 filos. Su rostro era como el sol cuando brilla en todo su esplendor. Ok, wow, qué descripción, ¿no? Oh my God. Yeah. ¿Qué clase de descripción nos está dando? Obviamente, ven ustedes la representación número 7 de nuevo, es tipológico, ¿verdad? Para referirse a las cosas de Dios. Muy curioso, ¿verdad? Que ese que tiene como parece hijo de hombre, ¿no? Se está refiriendo, es que es una figura humana. Es obvio que se está refiriendo a Jesucristo encarnado, el Dios encarnado, ¿verdad? Por eso tiene, ¿verdad? Como se parece a un hijo de hombre. Bueno, claro, es Dios, pero el Dios encarnado, ¿no? Es muy interesante que en el Apocalipsis Jesús aparece como el Dios encarnado, porque alguien podría decir, bueno, Dios lo que hizo fue encarnarse mientras estaba en una misión histórica, pero después se deshizo del cuerpo. No, no es así.
el Dios, de ahora, es decir, desde el momento en que se encarnó en adelante, Jesús no se ha deshecho, no se ha desaforado de su cuerpo, sino que por los siglos de los siglos permanece como el Dios encarnado. Eso es muy, muy importante destacarlo, ¿verdad? Porque Dios, eso es una señal, si ustedes lo ven en hebreo, Hebreos tiene que explicar por qué Dios tenía que encarnarse. Porque si Dios no se encarnaba, no podía cumplir su rol, no podía cumplir su propósito, y no nos podríamos identificar con Él tampoco. Y no podría Él ser quien nos socorre en nuestras debilidades y nuestras tentaciones. Porque es que no es igual a nosotros. Entonces, Jesucristo tenía que ser tan Dios como hombre para poder venir y ser nuestra salvación, nuestro Cordero Salvador, nuestro Cordero Pascual. Entonces, por eso es que el Apocalipsis destaca el hecho de que Jesús sigue estando como hombre. Y más adelante ustedes van a ver referencias a Jesús como el Cordero inmolado. Es decir, el hecho de que hay pruebas que se pueden percibir, según el relato de Juan, que muestran a Jesús inmolado. ¡Wow! Todas esas referencias son importantes. Porque cuando nosotros lleguemos a la presencia de Dios, el Jesús que nos vamos a conseguir es así, tal y como se nos está mostrando aquí anticipadamente. No es ¿verdad? Es el Dios encarnado. Dios ha asumido lo que nosotros somos, lo ha asumido para siempre. Es más, es muy probable que sea al contrario. Es muy probable que nosotros, ¿verdad? Como dice la Escritura, hemos sido hechos a su imagen y a su semejanza. Muy importante esa figura. Bueno, seguimos. Continuamos en el versículo 17. Al verlo caía a sus pies como muerto, pero él, poniendo su mano derecha sobre mí, me dijo: no tengas miedo, yo soy el primero y el último. Yo soy el que vive. Estuve muerto, pero ahora vivo por los siglos de los siglos. Ok. ¿Quién fue el que estuvo muerto? Bueno, es obvio que todas estas cosas, ¿verdad? Sin que aparezca el nombre de Jesús, o Jesucristo, el Cristo, ¿no? Se supone que todas estas descripciones van hablando por sí solos, van abonando a la pista, nos van dando las pistas de que se trata nada más y nada menos del Señor. El Señor mismo se le presenta en esta revelación gloriosa a Juan, y cuando Juan vea esto, ¿qué más? Se tira al piso, ¿verdad? O sea, se postra a adorarlo, y Juan tiene la certeza absoluta de que se trata del Señor. El Señor le afirma que Él es el que había estado muerto, pero que ahora está vivo. El único que estuvo muerto y que volvió a la vida, el único en la faz de la tierra, en la historia humana, en la historia del universo, es uno solo. Nadie estuvo muerto y volvió a la vida. No, solamente Él, solamente Jesús. Seguimos, Israel. Pero ahora vivo por los siglos de los siglos y tengo las llaves de la muerte y sus dominios. Ok, ¿por qué ahora tiene la llave de la muerte y sus dominios? Porque Jesús venció sobre el imperio de la muerte, ¿verdad? Si usted va a Hebreos en el capítulo 2, la palabra dice que el que tenía el poder sobre la muerte, y se habla de Satanás. Eso está en Hebreos en el capítulo 2, el verso 14, me da la impresión. Verso 14. Se refiere a Satanás como el que tiene la autoridad sobre la muerte. Pero aquí no dice eso. ¿Por qué? Porque aquí quien tiene la autoridad sobre la muerte es uno solo, el que venció sobre la muerte, el que tiene la potestad sobre la muerte. Solamente Dios tiene dominio sobre la muerte. Por eso Jesucristo le dijo: no teman al que puede destruir sus cuerpos, teman más bien al que puede destruir su cuerpo y su alma, ¿verdad? En el infierno. Entonces, ¿por qué? Porque
Es Dios, por último, es Dios el único que tiene la autoridad definitiva sobre las cosas. El único que la tiene es Él. Él es el supremo gobernante sobre todo. Dios no tiene nada fuera de control. Eso es una ilusión satánica, es una ilusión que Satanás trata de presentarnos. Pero el único que tiene control, dominio sobre toda la historia humana es Jesucristo, nadie más. Solamente el Señor Jesucristo tiene dominio absoluto sobre eso. Adelante, Israel. Versículo 19. Escribe pues lo que has visto, lo que sucede ahora y lo que sucederá después. Esta es la explicación del misterio de las 7 estrellas que viste en mi mano derecha y de los 7 candelabros de oro. Las 7 estrellas son los ángeles de las 7 iglesias y los 7 candelabros son las 7 iglesias. Ok, aquí está la explicación de lo que antes había visto Juan. Muchas de estas cosas se le van a explicar a Juan para que él pueda entender la simbología, las representaciones, porque como les expliqué al comienzo, la literatura apocalíptica está muy recamada, muy sobrecargada de estas figuras alegóricas, simbólicas. Hay toda lo que se llama la semiótica, una serie de signos que representan cosas y que por lo tanto nos va a tocar deslindar, nos va a tocar descodificar y tener que ¿verdad? Interpretar muchas de estos asuntos que se nos van a ir representando delante de nosotros. Pero por ahora, lo que Jesús le está explicando a Juan es que las 7 estrellas son los 7 mensajeros y las 7 candelabros son las 7 estrellas. Es decir, que cada iglesia tiene su mensajero. La palabra ángel significa mensajero. Así que por lo tanto hay una discrepancia entre algunos intérpretes que si se está refiriendo a un ángel o se está refiriendo directamente a la persona que es el mensajero de Dios para esa iglesia, que se supone que sea el pastor de la iglesia. Entonces, hay interpretación de los dos lados. Si nosotros dijéramos que es un ángel, tendríamos entonces que figurarnos que Dios tiene un ángel asignado para cada iglesia. No sabemos si eso es exactamente así. Los judíos creían, los fariseos especialmente, creían que cada persona tenía un ángel. Y de ahí viene la idea del ángel de la guarda, ¿verdad? El ángel que está asignado por Dios para protegerme. Los judíos tenían esa idea. No es una doctrina cristiana, pero no sería descabellado pensar que Dios también opera de esa manera. Es decir, de nuevo, no lo enseñamos a nivel de doctrina, pero no sería errado pensar que eso es parte de la disposición de Dios. Pero no lo sabemos. Igual aquí cabe la posibilidad de pensar que es una o lo otro. En cualquiera de los dos casos, si la carta iba dirigida a un ángel, ¿cómo se la hacían llegar? ¿Sí me entienden? Entonces, lo más probable es que sí se trataba del pastor, porque la carta iba a ser enviada a la iglesia y cómo se enteraba, si era un ángel, cómo se enteraba el ángel de... Es decir, ¿cómo era el trámite ese de verdad? ¿Es que acaso el ángel tenía un P.O. Box donde... No sabemos, ¿verdad? Eso es una especulación. Pero lo que sí está claro es que este mensaje tiene que llegarle a la iglesia. Vía del mensajero. El mensajero va a ser el relator, el lector de lo que está escrito y lo que Juan va a enviar a esas iglesias. Así que, en todo caso, lo que quiere decir es que este mensaje tiene que ser leído, tiene que llegar. Es importante que los feligreses de esas congregaciones se enteren de lo que Dios está revelando. Es decir, eso es en definitiva lo que tenemos que enfatizar. Muy bien, Isra, ¿qué nos faltó ahí? Seguimos, bueno, el capítulo 1 ya está completo. ¿Por qué no vuelves a leer los dos últimos versículos? Ok, 19 y 20 son los últimos. Entonces dice, escribe pues lo que has visto,
lo que sucede ahora y lo que sucederá después. Esta es la explicación del misterio de las 7 estrellas que viste en mi mano derecha y de los 7 candelabros de oro. Las 7 estrellas son los ángeles de las 7 iglesias y los 7 candelabros son los de las 7 iglesias. Ok, ahí está clarísimo. Cada cosa representa algo. Esto tenemos que tenerlo muy presente, porque de ahora en adelante, cada vez que leemos el Apocalipsis, hay muchas imágenes que van a representar algo más. Y no siempre se nos va a dar la explicación, como en este caso, que es una explicación automática, directa. No siempre va a pasar lo mismo. Y por lo tanto, tenemos que, ¿verdad?, tener digamos, tenemos que estar atentos para poder ver cuál es la posible interpretación. Y les voy a decir algo, hay muchas cosas que todavía están encubiertas, hay muchas cosas que todavía están, ¿verdad?, indescifrables. A pesar de que esto tiene 2000 años y a pesar de que hay muchos grandes intérpretes que han bregado con esto, hay muchas cosas que todavía no sabemos ciencia cierta cuál es la representación correcta. Pero son misterios de Dios. Dios trabaja con muchos misterios. Es decir, si nosotros queremos conocer medianamente la mente de Dios, tenemos que entender que nosotros no la podemos penetrar. Que nosotros vamos a tener que conformarnos con saber, uno, lo que Dios quiere revelarnos de Él. Dos, lo que nuestra mente alcanza a entender de lo que Dios nos revela, ¿verdad? Que también hay otro límite. Y tres, y es que Dios nos vela, si hay una información velada hasta que Él mismo en el momento determinado nos deja ver algo que de otra manera no lo podemos ver. Y eso lo llamamos la iluminación. Hay cosas que incluso los discípulos no las entendieron hasta mucho tiempo después. Hay muchas cosas que Dios nos está revelando en las Escrituras que seguramente Dios lo tiene en secreto hasta que Él mismo por su Espíritu nos los revele, ¿verdad? Hay muchas cosas que Dios digamos, las oculta por un rato y en su momento correcto las despliega, nos permite accesar a ellas, nos permite entenderlas. Pero mire, nosotros nunca vamos a poder entender la totalidad de lo que Dios, de los misterios divinos. No. ¿Por qué? Porque si nosotros pudiéramos explicar la totalidad de quién es Él, entonces Dios dejaría de ser Dios. Dios es inescrutable, dice la Biblia. Dios es impenetrable. Dice, ¿quién subió al cielo jamás? ¿Quién ha estado en la presencia de Dios? ¿Quién está en la mente de Dios sino el Espíritu de Dios? Es el único que puede escudriñar la mente de Dios. En otras palabras, nosotros como seres humanos tenemos un acceso limitado a la revelación divina, ¿verdad? Por eso es que el mejor intérprete de la Escritura no es nuestra racionalidad, es el Espíritu Santo mismo de Dios. El Espíritu Santo la inspiró y el Espíritu Santo es el mejor intérprete de la palabra, el mejor hermeneuta de la palabra. Así que, bueno, digo eso porque en muchas ocasiones, cuando entremos en estas lecturas complejas de Apocalipsis, ustedes verán que yo voy a tener que decir, es un misterio. Y ahí no voy a poner a hurgar más y ahí vamos a tener que conformarnos con una respuesta simple porque yo no voy a meterme a especular y a lanzarme a decir cosas que no son, que no conozco, ¿verdad? Entonces tenemos que conformarnos con saber que son misterios que en muchos casos los entenderemos cuando lleguemos finalmente a su santa presencia. Y así es como funciona esto. Bueno, iniciemos el capítulo 2. Ok, entonces estamos en Apocalipsis, nueva versión internacional, capítulo 2, y titula A la iglesia de Éfesos.
Escribe el ángel de la iglesia de Éfeso. Esto dice el que tiene las 7 estrellas en su mano derecha y se pasea en medio de los 7 candelabros de oro. Conozco tus obras, tu duro trabajo y tu perseverancia. Sé que no puedes soportar a los malvados y que has puesto a prueba a los que dicen ser apóstoles, pero no lo son. Has descubierto que son falsos. Has perseverado y sufrido por mi nombre sin desanimarte. Sin embargo, tengo en tu contra que has abandonado tu primer amor. Recuerda de dónde has caído, arrepiéntete y vuelve a practicar las obras que hacías al principio. Si no te arrepientes, iré y quitaré de su lugar tu candelabro. Pero tienes a tu favor que aborreces las prácticas de los nicolaitas, los cuales yo también aborrezco. El que tenga oídos que oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Al que salga vencedor le daré derecho de comer del árbol de la vida que está en el paraíso de Dios. Buenísimo. Ni siquiera vamos a intentar entrar en eso hoy, pero quise que se leyera esa primera iglesia, la de Éfeso, que es la iglesia donde Juan era el pastor, precisamente, porque quiero referirme a varias cosas. Ustedes van a notar que en el mensaje que se envía a las 7 iglesias hay unas correlaciones, hay unas cosas idénticas. Y una de esas cosas idénticas es que Dios hace un escrutinio, un enfoque diagnóstico. Es como que si Dios pasara por rayos X a la iglesia y pudiera ver lo que no se puede ver a simple vista de cada iglesia. Y eso lo vamos a notar. Es decir, que hay un estudio detallado, una descripción pormenorizada tanto de lo bueno como de lo malo. Es decir, ¿por qué Dios hace eso? Porque Dios está poniendo en balanza estas congregaciones. Y usted sabe que en la balanza, en un lado se pone el peso y en el otro se pone el contrapeso. Y es así como se sabe si, ¿verdad? La realidad, como se logra descifrar la realidad, es con las dos cosas. Entonces, bueno, Dios está poniendo el peso y el contrapeso. Está describiendo lo bueno, está describiendo lo malo y entonces está dándole un veredicto a cada iglesia. Dios está haciendo un juicio sobre cada iglesia. ¿Y qué nos dice eso acerca de Dios? Esto es muy importante porque lo que eso nos dice de Dios es que nosotros a veces tenemos la impresión de que Dios nos está fijando, Dios nos está poniendo cuidado o hay ciertas cosas que son irrelevantes, pero no es así. Dios conoce, a Dios no lo podemos trucar, no lo podemos engañar, no lo podemos vacilar, no lo podemos ver. No podemos porque Dios, el ojo de Dios penetra y conoce las cosas más profundas, más secretas, las cosas más recónditas, más imperceptibles, digamos imperceptibles al ojo humano, pero para Dios no hay nada que sea imperceptible. Dios cuando nos examina conoce todo lo que hay y pone en la balanza lo bueno y lo malo. Y Dios hace eso con cada iglesia. Es decir, lo que Dios nos está mostrando aquí es una práctica divina. Dios sopesa lo que hay en la iglesia. Por eso es que Dios, conforme a lo que nos enseña el Nuevo Testamento, Dios va a someternos a lo que se llama el juicio de nuestras obras. Y entonces cuando pasemos por el juicio de las obras, la balanza va a decir lo bueno que hicimos y lo que dejamos de hacer. Las dos cosas. Entonces por eso es que nosotros tenemos que entender, y es lo que yo quiero enfatizar como a manera de conclusión para prepararnos para la semana que viene, y es lo siguiente. El Dios nuestro es un Dios que tiene expectativas. Si no, no hiciera juicio.
Es decir, usted hace juicio cuando usted está tratando de determinar algo. Pero si a usted no le interesa determinarlo, pues no va a someter nada a juicio. Es decir, si una persona no quiere saber que está enferma, no va a ir al médico a que le haga un examen. Porque esa persona, ¿verdad? Esa persona no quiere saber su estado, ¿no? Esa persona quiere vivir ignorándolo. Si usted quiere saber su condición, bueno, Dios quiere saber cómo estamos. Dios tiene expectativa. Dios sí quiere saber nuestra condición. Dios sí tiene una expectativa de cómo tenemos que vivir, de cómo corresponde que vivamos. Dios sí tiene expectativa. Y por lo tanto, Dios sí nos va a sujetar a un juicio. Porque Dios sí quiere saber nuestro estado, nuestra condición, nuestra situación. Y Dios hace eso porque es el Dios soberano. Y Dios tiene expectativas con nosotros. Eso quiere decir que Dios sí quiere que nosotros vivamos de cierta manera. Si no le interesara cómo vivimos, ¿para qué va a someternos a un juicio? La razón por la cual Dios sí quiere saber cómo estamos es porque Él tiene expectativa de nosotros. Quiere que nosotros vivamos de cierta manera. Y lo que vamos a ver aquí, cuando comencemos a estudiar el mensaje a las 7 iglesias, es que el Dios de la Biblia está sujetando a las iglesias a ese examen riguroso, incisivo, profundo, precisamente porque Dios tiene la expectativa de que vivamos de una manera particular. Así que eso tenemos que tenerlo muy presente. La vida cristiana no es como a mí me parece que es. No, yo no tengo la potestad para determinar cómo es que yo creo que tengo que hacerlo. No, Dios tiene sus parámetros, Dios tiene sus expectativas, Dios tiene un referente y Dios va a aplicar su referente. Dios espera que nosotros vivamos de una manera particular. Y por eso es que lo que nosotros vemos que Dios está haciendo con estas 7 iglesias es algo que nos debe a nosotros decir, nos debe a nosotros, ¿verdad? Hacernos vivir con eso presente. Dios algún día también nos va a pasar a nosotros, ¿verdad? Por ese examen. Y entonces lo que vemos a Dios hacer aquí es algo que también va a ser aplicado con nosotros. Así que, ¿qué nos indica eso? Bueno, eso nos indica es que si el Dios nuestro es un Dios que tiene expectativas, es decir, que sí está esperando ver algo en nosotros particular, algo propio, algo que Dios espera de nosotros, de nuestra manera de vivir, entonces lo que eso quiere decir es que nosotros tenemos que esforzarnos para que esa expectativa de Dios se cumpla. Para que lo que Dios está esperando recibir, producir, llevar, el fruto que está esperando llevar por medio de nosotros, Dios lo logre. ¿Por qué? Porque el Dios nuestro tiene expectativa. Muy importante. Nosotros vemos esto en las parábolas del Nuevo Testamento, ¿verdad? El rey que le confía algo a la gente, pero después no se hace loco. Le dice, bueno, no importa, ¿qué hicieron? No importa. No, les dice, ¿qué hiciste tú? ¿Y qué hiciste tú? ¿Y qué hiciste tú? ¿Y qué hiciste tú? O sea, Dios tiene expectativa de lo que hacemos con lo que Él nos está confiando. Eso es lo que yo llamo tener expectativa. El Dios de la Biblia no es un Dios desentendido, no. Dios nos va a juzgar es precisamente porque Él tiene expectativa de que nosotros vivamos de una forma particular. Entonces ese día no le podemos salir con una excusa barata. No podemos decir, no, es que se me desinfló el carro, y no podemos decirle, no, es que perdí el autobús, no, es que... No, espérate, no. Dios nos está diciendo anticipadamente que Él quiere que nosotros vivamos de una manera particular. Y para eso tenemos que prepararnos, porque el día que nos toque a nosotros ser examinados por el ojo profundo e incisivo de Dios, nosotros queremos estar listos, queremos estar
¿verdad? No queremos sorpresa, no queremos salir, ¿cómo se dice?, reprobados en ese examen. Así es. Queremos entregar cuentas y queremos decir, Señor, yo aquí hice lo que tú me pediste, yo fui fiel, yo perseveré, yo cumplí, yo llevé este fruto. Es decir, esto es representativo de lo que es parte de lo que Dios quiere hacer con nosotros. Bueno, les sugiero para la próxima semana que ustedes se lancen a leer el capítulo 2 de Apocalipsis, lo estudien, lo subrayen, hagan, ¿verdad? Lo marquen bien. Esta semana, bueno, estamos comenzando apenas, ¿verdad? Pero la semana que viene sí quiero que ustedes participen y por lo tanto, por eso les sugiero anticipadamente que lean el capítulo 2, porque la semana que viene vamos a estar estudiando el capítulo 2. Esta semana solamente nos hemos detenido en el primer capítulo, pero la semana que viene será diferente. Vamos a entrar en el estudio de alguna de estas iglesias del Apocalipsis, comenzando con la de Éfeso. Así que, atención, ¿verdad? Atención, hagan esa tarea para la próxima semana. Bueno, muy bien. Entonces recuerden que este domingo nos estamos reuniendo a las 11 de la mañana aquí en el templo. A las 10 de la mañana tenemos el discipulado y todos están bienvenidos para que puedan venir y puedan sumergirse en las Sagradas Escrituras, podamos nutrir nuestra vida espiritual con el alimento que Dios nos da. Así que bueno, nos veremos el domingo con la gracia de Dios. Oye, pastor, Sí. yo quería hacer un comentario aquí de este primer capítulo, que creo que una abreboca, nada más una antesala, Claro, y wow, claro. hay mucho todavía hay que cortar. Claro. Y el comentario es que, bueno, realmente quiero resaltar la nueva apariencia en que se nos presenta nuestro Señor Jesucristo. Sí. Y en este último libro de la Biblia, Apocalipsis, del capítulo 1, Jesús ya no parece como el humilde carpintero de Nazaret, ni como el siervo sufriente del Calvario, sino como el Rey glorioso y eterno que reina sobre todo. Su rostro resplandece como el sol, su voz ruge como muchas aguas, y sus ojos son como fuego encendido. Lleva vestiduras reales, ceñido con un cinto de oro, y de su boca sale una espada afilada que juzga con verdad. Este Jesús vive por los siglos de los siglos y tiene las llaves de la muerte y del Hades. Ya no carga una cruz, sino que sostiene en su mano derecha a los mensajeros de su iglesia. Él camina en medio de su pueblo con autoridad, santidad y poder. En conclusión, puedo destacar, Jesús no ha cambiado su corazón, pero sí de apariencia. Ahora es el Rey vencedor, digno de temor, santo, de obediencia profunda y de adoración eterna. Wow. Buenísimo, sí. Es así. Una pregunta. Alex, sí. La semana pasada tenía una pregunta sobre el perdón de los pecados. Sí. En Lucas 24, en 47, dice, y en su nombre se predicaron al arrepentimiento y el perdón de pecados a todas las naciones. Correcto. Comenzando por Jerusalén. Right? Sí, exacto. Entonces aquí, en 5, Apocalipsis, al que nos ama y que es por su sangre nos ha liberado de nuestros pecados. Ahí está. Al que ha hecho de nuestro un reino. Ahí está. Jesucristo es el único que, ¿verdad? Por eso es que en los evangelios sucede que Jesús le traían un enfermo y en vez de decirle sana, que levántate o camina o, ¿verdad? Le decía tus pecados te son perdonados. Y entonces la gente se quedaba mirando y dice, pero que solamente Dios puede hacer eso. Los fariseos comenzaban a protestar, ¿no? Y lo que Jesús estaba precisamente era diciendo, yo soy Dios. ¿Por qué? Porque ese es un atributo divino. Solamente Dios puede perdonar pecados. Y por eso es que, ¿verdad? Aquí en Apocalipsis se le atribuye a Jesús esa función. Es única, solamente Dios puede hacer eso. Entonces, por eso es que nosotros no tenemos la práctica
de confesarnos con nadie que no sea Dios, porque en realidad el único que tiene la potestad para perdonar nuestros pecados es Dios. Muchas veces Dios nos los hace saber por medio de una persona, pero en realidad quien tiene la última palabra y la potestad para lograr eso es Él mismo, Dios.